Roma no sabía que aquel amanecer tenía filo. Los vendedores del foro gritaban precios, los escribas abrían tablillas enceradas, los clientes buscaban sombra en los pórticos. En las casas de los grandes, sin embargo, el día empezó con un rumor distinto. Visitas a deshora, mensajes cortos, miradas que no se sostenían más de un segundo. Un grupo de hombres, algunos ilustres, otros endeudados con su pasado, había decidido que la ciudad necesitaba un sacrificio en nombre de la libertad. Lo llamaron libertad. Otros lo llamarían ambición con máscara. Esta es la historia, hora a hora, de la conspiración que mató a Julio César y cambió a Roma para siempre. No ocurrió en el Senado como lo imaginamos hoy, sino en la curia del Teatro de Pompeyo, porque la casa del Senado estaba en obras. A ese escenario lo llevó el azar o la ironía. César moriría bajo la estatua de su antiguo rival Pompeyo, a quien había derrotado años antes. La víspera trajo señales. Calpurnia, esposa de César, soñó con sangre derramándose y con su marido abatido. Suplicó que no saliera. Se dice que los adivinos le advirtieron sobre los idus de marzo. Roma amaba los malos presagios tanto como los ignoraba cuando convenía. César, que se había convertido en dictador perpetuo, tenía asuntos que resolver. Leyes, nombramientos, preparación de una campaña contra Partia. Tenía, sí, un mundo por organizar. Y tenía enemigos. No eran bárbaros de fuera. Eran senadores y generales que se sentían desplazados por la acumulación de poder en un solo hombre. No todos odiaban a César, muchos lo admiraban, pero el miedo a un rey, palabra maldita desde los tarquinios, perforó oídos con rapidez. Casio coordinó. Bruto, con nombre grande y genealogía de fundador de repúblicas, dio a la causa una pátina de virtud. Décimo Bruto, no confundir con Marco Junio Bruto, jugó un papel clave. Amigo cercano de César, lo persuadiría de ir a la sesión. La mañana avanza. Mensajeros van y vienen. Marco Antonio, cónsul y brazo fuerte de César, merodea como sombra protectora. La conspiración lo teme. Si está pegado a César, el plan peligra. Entonces el destino, o la astucia, prepara un desvío. Al paso de César, un hombre, Artemidoro, intenta entregarle una carta con los nombres de los conspiradores. «Lee esto ahora, es asunto tuyo», insiste. César la guarda para más tarde. En medio de asuntos públicos, las advertencias privadas siempre pierden. Décimo Bruto llega con su voz de amigo. «Los senadores te esperan, será un desaire no ir». Calpurnia suplica una vez más. César vacila, después cede. Suben a la litera. El trayecto hacia el teatro de Pompeyo parece un río de saludos y vítores. Los romanos aman a quien les da pan, espectáculos y victorias. Y César les había dado todo eso, y más. El aire, sin embargo, tiene un sabor de cobre que no viene del mercado. Los conspiradores ya están colocados. El plan es sencillo en su brutalidad. Acercarse con peticiones, formar un círculo, retirar las togas, puñales cortos bajo la tela, golpear rápido, todos, para que ninguna mano sea la culpable. Tilio Cimbro toma la iniciativa. Pide el regreso de su hermano exiliado. César responde que el Senado lo verá. Cimbro insiste, se acerca demasiado, agarra la toga de César. «Esto es violencia», dicen que César exclamó. Entonces el primer hierro, casca, ataca, torpe, alcanza hombro o cuello, un corte superficial. César, veterano de campañas, toma el brazo de casca y en griego, idioma de gente culta, suelta un insulto seco, mezcla de sorpresa y rabia. El círculo se cierra, hierro tras hierro. La escena que tantas veces imaginamos como un golpe único fue en realidad una coreografía cruel de muchos. Marco Antonio intenta entrar, pero lo retienen con una treta. Alguien le habla, lo aparta, quizás lo distrae con una súplica.
Dentro, la curia se hace pequeña. César intenta moverse, tropieza con bancos, se cubre con la toga. Bruto se adelanta. Los relatos no coinciden en palabras y gestos. Hay quien dice que César murmuró, «Tú también, hijo». Otros que no dijo nada, que fue silencio y tela sobre la cabeza. Lo cierto, los puñales sumaron muchas heridas y una sola muerte. César cayó al pie de Pompeyo, sangre y mármol. Y entonces, algo que los conspiradores no esperaban, no hubo triunfo cívico, hubo pánico. Afuera, Roma entendió sin entender. Habían salvado la República o abierto la puerta a otro monstruo. Los conspiradores salieron gritando «¡Libertad!» con los puñales en alto. Buscaban presentarse como libertadores. Pero las calles que tantas veces aclaman saben medir vientos. Hubo puertas que no se abrieron. Hubo manos que temblaron al aplaudir. En el foro, un vacío. El pueblo que ama el espectáculo tiende a confundir justicia con desfile. Y ese día no hubo desfile, solo miedo. ¿Qué habían querido evitar? La monarquía, de hecho. ¿Qué habían provocado? El vacío más peligroso de todos, poder sin dueño claro. En la casa de César, el cuerpo reposó sobre una mesa. Marco Antonio regresó con furia y cuidado. En política, esas dos palabras se deben tomar juntas. Tenía que decidir si perseguía de inmediato a los conspiradores o si negociaba para evitar una guerra civil inmediata. Cicerón miraba con preocupación intelectual y cálculo personal. Había sido crítico de César, pero desconfiaba del filo de Casio. Y en algún lugar, Octavio, un joven de 18 años, sobrino nieto de César, todavía no sabe que la historia lo está nombrando. Al día siguiente, el plan era hacer como en los viejos tiempos, una amnistía elegante, un acuerdo en el Senado, paz de frases. Pero la voluntad de César, literalmente su testamento, habló. Dejó legados al pueblo y adoptó como hijo y heredero a Cayo Octavio, que pasaría a llamarse Cayo Julio César Octaviano. También dejó a Marco Antonio la oportunidad de mostrarse como garante de su memoria. El funeral fue teatro de Roma, y Roma ama el teatro. Antonio habló, mostró el cuerpo, mostró heridas, mostró la toga atravesada. El pueblo lloró, gritó, y el miedo a los puñales se convirtió en fuego en las calles. Las casas de algunos conspiradores fueron atacadas. Bruto y Casio tuvieron que abandonar la ciudad. El golpe por la libertad estaba mutando en guerra. Pero volvamos un paso atrás para entender por qué tantas manos sujetaron hierro contra un solo hombre. César había roto normas con una facilidad peligrosa para los que viven de las normas. Cruzó el Rubicón, entró en Roma con ejército, acumuló magistraturas, se sentó con la palabra perpetuo pegada a su cargo. Los optimates, guardianes de una república aristocrática, vieron su mundo tumbarse. Había, sí, reformas que beneficiaron al pueblo, veteranos con tierras, calendario nuevo, deudas reordenadas, y al mismo tiempo un culto alrededor de su figura que olía a rey. Roma podía perdonar casi cualquier cosa menos una corona. Aún así, el mito merece corrección. César no murió porque todos lo odiaban, ni porque quería ser emperador, en el sentido que luego tuvo la palabra. Murió porque una coalición frágil creyó que matando a un hombre mataba una tendencia histórica, la concentración de poder en pocos. La historia rara vez obedece a un puñal. Dijo César, ¿tú también, hijo? ¿A Bruto? No lo sabemos. Las fuentes discuten. Algunos mencionan el griego kai su, teknon. Puede ser una maldición, puede ser una sorpresa, puede ser una invención posterior. Lo seguro es que Bruto dejó de ser solo un nombre ilustre y se convirtió en símbolo trágico, el del hombre que, creyendo salvar, empuja a Roma a otra forma de servidumbre. Tras el asesinato, los conspiradores pensaron que recobrarían la normalidad del Senado.
No previeron a Octavio. El muchacho delgado no era un general temible ni un orador incendiario. Era paciente y astuto. Se alió y se peleó con Antonio. Firmó con él y Lépido el segundo triunvirato. Publicó proscripciones, cortó viejas amistades, ganó Accio contra Marco Antonio y Cleopatra y acabó con un poder más sólido que el de César, pero vestida la realidad con ropas republicanas. Se llamó Augusto, inauguró un régimen que duraría siglos. ¿Qué dejaron entonces los idus de marzo? Dejaron sobre el mármol una lección amarga. A veces matar a un hombre fabrica el molde para otro más difícil de contradecir. Dejaron preguntas. ¿Era evitable el camino hacia el príncipe? ¿Podría la república haberse reformado sin sangre? Dejaron frases para siempre repetidas en aulas, obras y películas. Y dejaron sobre todo un escenario, el lugar exacto donde César cayó, al pie de la estatua de Pompeyo. Nos recuerda que la historia es amante de las ironías y que Roma, cuando quiso matar un futuro, resucitó un pasado que no podía volver. Imagina la curia del teatro de Pompeyo vacía después, el polvo cayendo en lentos remolinos, un laurel en el suelo, un anillo que nadie se atreve a recoger. Afuera, la ciudad sigue. Los vendedores vuelven a gritar, los escribas cierran cuentas, los clientes se reparten entre casas. La vida insiste en continuar aun cuando ha cambiado de rumbo. Días después, el asesinato se convierte en palabras, discursos, panfletos, cartas. Cicerón llena con frases el hueco de la espada. Antonio llena con gestos el hueco de la toga rota. Octavio llena con silencios calculados el hueco del futuro. Los nombres empiezan a caminar hacia su destino. ¿Eran todos villanos los conspiradores? No. ¿Eran todos héroes los partidarios de César? Tampoco. La política de Roma, como la de cualquier ciudad humana, tuvo un centro de gravedad: el poder. Los idus de marzo no pusieron punto final, pusieron una coma. Después de esa coma vinieron Filipos, vinieron listas de proscritos, vinieron pactos que duraron lo que dura el interés. Vinieron al final templos para un príncipe que juró no ser rey, pero organizó el mundo como si lo fuera. Y sin embargo, no todo es cinismo. En medio del hierro y del fuego hubo ideas que sobrevivieron. La discusión sobre qué es libertad, sobre qué significa ley frente a carisma, sobre cómo limitar el poder sin destruir la ciudad. Esas preguntas nos siguen. En un canal como este, donde el pasado respira en presente, contamos la conspiración contra César, no para elegir bando, sino para entender cómo se cocina un día que sangra, con presagios ignorados, con amigos que se vuelven borde de tragedia, con una ciudad que despierta queriendo ser república y se acuesta sin saber cómo llamarse. Si este episodio te hizo caminar por esa curia llena de sombras, te invito a ver los capítulos de nuestro ciclo romano y a dejar en los comentarios qué quieres explorar después. La vida real de un gladiador, la rebelión de Espartaco, la guerra de Teutoburgo o Cicerón contra Catilina. Roma tiene más preguntas que puñales y aquí venimos a escucharlas. Gracias por ver Roma Prohibida. Nos vemos en el próximo documental.